Hola, bienvenidos a otro programita aquí con sus brujas favoritas. Yo soy Fara y como siempre me encuentro con mi queridísima Eileen. Eli, ¿cómo estás? Cansada, estoy cansada. Ustedes me han visto en redes sociales que yo no paro de evento en evento, de presentación en presentación, en clases, pero miren, cansada, ojerosa, ya casi sin maquillaje, pero nosotros no les podíamos dejar sin hacerles programa y por eso estoy feliz, porque yo me alimento como vampiro de ustedes, pero sobre todo muy, muy, muy feliz de poder compartir una semana más estos temas tan interesantes. Pues fíjate que en general han estado comentando mucho esta situación del estar cansado, digo, ¡Ah! ando igual, venimos así, ya saben, corriendo pero siempre con todo el ánimo de hacer el programita por el eclipse solar que Oh, yo apenas hubo sé. este 29 de marzo. Que algunos ahí nos dio, porque híjole, la verdad yo también ando, aparte de que, bueno, sí, yo ando igual metida en todo, pero pues mucho se debe también, si también se sienten ahí medio bajoneados y toda esta situación, pues por el eclipse solar que acabamos de pasar. Sí, que justamente fue en Aries. Exacto, ¿no? Además Aries, así tan Sí. agarrado el diosecito de la guerra. También ya estamos en abril, yo de Oh, verdad ya lo he ya, dicho. ya, por fin. No, sí, ya se me acabó el mes de marzo de andar recorriendo lugares para buscar así de, vengo por mi promo cumpleañera, ¡yay! Pero pues les traemos justo otro programita más de temas brujeriles que pues si les interesa todo esto de la cuestión de protección, pues les va a interesar quedarse a escuchar el programita que les tenemos preparados para hoy. Pero antes de eso, yo les recuerdo que se suscriban, le den a la campanita, porque como han visto, Eli anda así de tour con muchísima gente. Entonces también he estado subiendo videos súper interesantes con personalidades. Entonces, pónganle a la campanita para que estén enterados de todos los videitos que se están subiendo al canal. Y también yo sé que Eli nos traes una nota, así que platícanos qué ha pasado en estos días. Pues ya saben que aquí nos encanta hablar justamente de historia, hallazgos arqueológicos, pero también de brujería. Y este Mm. fue un recién descubrimiento, bueno, en teoría recién se acaba de dar a conocer hace algunas semanitas esta noticia que tiene que ver justamente con el tema del día de hoy. Y tiene nada más y nada menos, les voy a dar un pequeño spoiler, 185 años de antigüedad lo que se descubrió. Así es que sin más, vamos a ver la nota. Encuentran botella de bruja durante una renovación de un edificio en Clifford, Inglaterra. Los trabajadores encontraron una vieja botella encajada dentro de una pared. El recipiente de vidrio sucio pero intacto estaba sellado con un corcho y lleno de un líquido misterioso. Pero antes de que los trabajadores pudieran descorcharlo y probarlo, la botella fue trasladada a un laboratorio en la Universidad de Lincoln para su análisis. De acuerdo a los testimonios, al momento de encontrar la botella, los trabajadores creyeron que se trataba de una botella de ron y tenían intenciones de beberla. Durante las investigaciones se realizó una radiografía de la reliquia, encontrándose líquido con pequeñas cantidades de sedimento. El resultado fue que contenía orina y material vegetal degradado. Se estima que se trata de una botella de bruja, la cual se introdujo en 1790 y que sus irregularidades indicaban que se había soplado a mano, dado que los moldes para fabricar botellas no se introdujeron hasta el año de 1840. Esto implica que la botella se elaboró en ese periodo de 50 años a principios del siglo XIX. Wow, qué increíble, pues que sigan encontrando todos estos artilugios mágicos. Digo, sabemos que probablemente no es la primera botella de bruja que se encuentra bueno, no es la primera botella de bruja que se hace en la historia, pero sí es de las más antiguas que se han encontrado.
Y justamente se relaciona con el temita que les tenemos preparados, que tiene que ver con la cuestión de las botellas de bruja, Ujú, tema que últimamente se ha puesto mucho de moda. Yo empecé a dar talleres de botellas de bruja hace, ¿qué será? Como unos 7, 8 años. Todavía antes de la pandemia, recuerdo Sí, que llegaste a dar un taller. sí, justo antes de la pandemia fue cuando estuve dando varios. Ay, que ya voy a regresar a dar botellas y talleres, lo prometo, lo prometo. Pero me sorprendía mucho que no muchas personas sabían justamente la finalidad de una botella de bruja, cuántos tipos de botellas de bruja hay, la historia, porque muchas veces, no sé si te ha pasado, Eli, pero las brujas o quienes nos dedicamos a esto, conocemos tal vez los rituales o los artefactos o las cosas, pero no sabemos la historia que hay detrás. Ujú. Justamente, por lo general sabemos los procesos, sabemos para qué sirve, pero pocas veces nos detenemos como a investigar de dónde viene. Y justamente con las botellas de bruja sucede algo bien interesante. Pero antes de empezar con la parte histórica, Farah, ¿qué son las botellas de bruja? Mm, es una muy buena pregunta. Porque voy a decir, hay como originalmente solo había una botella de bruja, que era la Ujú, botella de bruja de protección, que ujú, ya más adelante les iré platicando un poco de esto. Pero diré modernamente se empezó a hacer de moda tanto escaleras de brujas como otras cosas de que para la abundancia, para el amor, para la salud, para esto, para aquello. Entonces después también las botellas de brujas se fueron implementando para distintas temáticas. ujú, Pero originalmente es de protección, pero de protección voy a decir de la bruja o de la persona que lo hace. ujú, Podemos proteger, por ejemplo, un hogar, sí, con una botella de bruja, pero las botellas de bruja, para mí yo siento que como de lo más, como conocido de la brujería o de estos artilugios, para mí es como lo más brujeril, ujú. por Bueno, así sí, decirlo. por los elementos que contiene, que Exacto, son por los mucho elementos que contiene, ¿no? brujería Porque tradicional o popular. exacto, exactamente. Que Ujú. por un lado, por eso me encanta, es como, no sé, prepararla para mí sí es como muy, ¡ah! Por otro lado, siento que a veces sí es como medio, uy, por ejemplo, en los talleres, yo siempre les decía, o sea, primero la medio preparamos y luego ustedes ahí en sus casas la terminan de preparar, Sí, ¿verdad? porque en algunas preparaciones lleva como ciertos elementos que sí son, así que yo ya a lo largo del programa les iremos contando. Pero fíjense que justamente tenemos esta noción de la botella de bruja como protección, como tú dices, Farah. Y fíjate que si la información no me falla, porque posiblemente a lo mejor hay alguien que tenga más información al respecto, me encantaría que nos lo dejara en la caja de comentarios y nos recomendara bibliografía. Pero la Ujú, bibliografía que yo tengo nos dice que el primer uso documentado de una botella de bruja, nosotros podríamos pensar que es algo que se dio desde la época medieval. Puede que sí, puede que sí. Repito, el primer uso documentado no quiere decir que no existiera antes o lo que tenemos, el primer registro de una botella de bruja data del siglo XVIII. Si lo ponemos en perspectiva de años, pues sí son un chorro, ¿no? Pero en cuestión histórica, ujú, pues no es un siglo muy alejado. Repito, puede ser que tengamos vestigios que se hicieran desde antes, pero el primer ujú. registro lo vamos a tener justamente del siglo, perdón, XVII. Siglo XVII, me corrijo a mí misma. Pero curiosamente, en la prensa, según Jason Mankey, nos comenta que a partir del año 2009 hubo un interés por la prensa, justamente en la prensa británica y estadounidense, sobre las botellas de bruja. Y esto fue porque se empezaron a tener avistamientos, ni que fueran ovnis, tú también, les digo que vengo cansada. No, hubo descubrimientos arqueológicos justamente
de botellas de bruja que databan de la guerra civil, algunas de la guerra civil y otras que eran mucho más antiguas. Entonces la prensa, pues imagínense, prensa y brujería, pues se cuenta que a partir de estos descubrimientos que se hicieron, hubo otra vez como un interés sobre este elemento de la botella de bruja. Pero no solo eso, ya iremos contando algunos datitos históricos y curiosos. Y es que nosotros, como dice Fara, la botella de la bruja la utilizamos para protección. Pero se cuenta, se narra y se dicen los investigadores que la botella de bruja en sus inicios era magia popular, sí, pero de la gente protegerse de las brujas. No no eran preparaciones que hacían brujas no, era la gente la que hacía estas preparaciones para protegerse del mal de ojo, de los maleficios y de la maldad de la bruja. Entonces está bien, bien chistoso, ¿no? Inclusive se dice que la idea, dicen los investigadores, yo no estoy diciendo, yo estoy repitiendo, para que dicen los investigadores que la botella representaba o era hacía alusión a la vejiga de una bruja. Y entonces, en Mm. esa botella, por eso, pues ya vamos a hablar más adelante de los elementos, se ponían ciertos elementos agresivos, abrasivos, porque entonces estos elementos que se iban a meter a la vejiga de la bruja le iban a hacer daño. Y entonces iban a alejarse. Inclusive se cuenta que muchas de las botellas, ya que estaban preparadas, las ponían a hervir con todo lo que tenían dentro, para que de esta manera la bruja recibiera todavía mucho más daño del que ya estaba con todos los elementos que ponían adentro de la botella, además del fuego. Recordemos que el fuego, pues, Ujú, es considerado, ujú. y el agua, un elemento purificador, ¿no? Se tiene datos que en el siglo XIX se cuenta que un hombre londinense hirvió una botella de bruja y cuenta, según el relato, que mientras estaba ahí, con la botella en la cazuela y estaba hirviendo, él jura que estaba escuchando la voz de la bruja que lo estaba atormentando, porque pues justamente cuenta que una bruja le estaba haciendo cosas, entonces para repeler el mal, realizó esta botella de bruja mientras la puso en el agua. Él jura que escuchó los gritos de la bruja pidiéndole clemencia. Entonces, imagínense, empezamos potentes. De acuerdo a los investigadores, las botellas de bruja se cuenta que eran justamente para protegerse de otras brujas, pero pues las cosas cambiaron, ¿no? Eh, Fíjate que súper curioso eso, porque como comentas, ¿no? Algo que ahora lo vemos como muy, o sea, casi casi no eres bruja si no tienes tu botella de bruja de protección. Y pues la historia nos dice, no, mi reina, fíjate que era para lo contrario, ¿no? Yo recuerdo justamente cuando empecé con la maestría que hice justamente Ujú, sobre Wicca, encontré que Edward Taylor, un antropólogo, eh, voy a decir, muy conocido dentro de la antropología, fue también de las primeras personas que encontró escaleras de bruja y botellas de bruja en Estados Unidos. ujú, Y él comentaba que cuando encontró estas, pues, botellas, que pensaban que era para, justo para, em, de amor y cosas por el estilo, fue como lo primero que se les vino a la mente, ¿no? De ujú, seguro era un brebaje de amor, ¿no? Pero se dieron cuenta que estas botellas las encontraron justo en las intersecciones, como en las limitaciones de las casas o de los terrenos, y ujú. después fue que se dieron cuenta que realmente eran para proteger a, bueno, a las personas que vivían en la casa, ¿no? Pero qué curioso que dices esto, ¿no? Porque es como el mismo término pagano, ¿no? Que empezó siendo algo muy, como de los otros, los que no son como nosotros, y ahora es un término que hasta con orgullo luego dice uno de, ay, o sea, es que yo soy pagano, ¿no? Entonces, Sí, y esas cosas justamente siempre me... dicen, bueno, los investigadores, aquí voy a hablar de más de Estados Unidos porque es el dato que tengo. Si ustedes, de verdad, si ustedes conocen más datos, déjenlos en la caja de comentarios porque creo que esta plática se va a enriquecer cañón. Se cuenta justamente que en Estados Unidos, que es,
e Inglaterra, donde más se han encontrado las botellas de Ujú, bruja. De hecho, ujú. se cuenta que muchas de estas se perdieron porque, pues como tú dices, se enterraban en la calle, en encrucijadas y demás. Mucha gente se las encontraba y pensaban que eran basura. Y entonces muchas de Mm, ellas se desecharon porque justamente se creyó que eran basura. Algunas se conservan y pues se estudian. Pero se cuenta que para el siglo XIX en Estados Unidos las costumbres cambiaron y entonces las practicantes de judú, y yo supongo que también a lo mejor vudú, esto es una suposición, pero sí de judú, empezaron a emplear las botellas de bruja ya en sus prácticas. Esto fue ujú. en Estados Unidos. Sí, realmente yo también siento que el uso de la botella de bruja, incluso, repito, dentro de la práctica Wicca, que es la única práctica que yo conozco y de la que realmente puedo plenamente hablar, es también muy reciente el uso de la botella de bruja, ¿no? Hace unos cuantos añitos cuando yo empecé, nunca nos hablaban de la botella de bruja. Yo creo que tendrá tal vez unos 10 u 11 años Ujú. que yo habré hecho mi primera botella de bruja y que justo me habré informado porque un hermano sacerdote, igual yo estaba pasando, ya saben, por esos momentos raros de la vida y entonces me dijo, ¿por qué no tienes tu botella de bruja? Y yo así de, claro, tengo mis botellas de bruja, ¿no? En mi altar, ¿no? Y él así de, no, la botella de bruja. Y yo así como, ¿cuál? Porque cuando tomábamos vino en rituales siempre empezaban con, ay, no, esta botella la voy a guardar. Y yo decía, pues, ¿qué van a hacer con las botellas, no? Ya después fue cuando empecé con esto de la botella de bruja y dije, Y fíjense también justo como comentas, porque como seguro ya se habrán dado cuenta, gente, la botella de bruja, voy a decir como la original, pues tiene que estar pues enterrada. Sí. Estaba justo viendo porque realmente hace unos años, que tendrá unos 5 años, no había información de las botellas de bruja ni en internet. De verdad, o sea, no había nada de información, no había libros, no había nada. Y para prepararme para este programa, mi sorpresa fue encontrar que, digo, no diré nombres, pero ya saben de estas revistas que se encargan de buscar cosas históricas y geográficas. Ujú. También tienen varios, bueno, no varios, pero tienen reportajes, ¿no? Entonces yo primero dije, wow, o sea, hace unos años de verdad tenías que sacarte casi la información de la manga. O justamente te tenías que investigar en la parte antropológica, histórica y arqueóloga, De que hecho, de sí, ahí y de hecho, meterte a sí, tesis y artículos. sí. Mucho de los talleres que yo tenía, tanto de escalera de bruja y de botella de brujas, la información realmente la saqué de estudios antropológicos que de, pues, libros de brujería o autores brujeriles como tal. Y estaba leyendo que en el 2004, en una letrina del siglo XVII, bajo el Rochester Independent College, en el 2021 fue redescubierta una jarra que tenía, porque además las adornaban súper bonito. Bueno, había unas que las adornaban súper bonito. En la actualidad se acostumbra a que sean de vidrio, o sea, que sean Sí. transparentes, pero en la antigüedad, pues la mayoría eran de barro. Y justamente se encontró una que, bueno, tenía un montón de cosas que justamente era para ahuyentar a las fuerzas malévolas, pero es impresionante, ¿no? O sea, a mí me impresiona cómo ahora ya están encontrando cosas de así como de, ay, no, espérate, no es una botella cualquiera, ¿no? Em, y sobre todo porque esta botella, por ejemplo, también era una botella de vino. Entonces, digo, en la actualidad muchas siguen usando botellas de vino, pero como también en el pasado eran pues botellas relacionadas con lo alcohólico. Y Ujú. justamente también se dice que em, cuando la encontraron, curiosamente, alguien dijo que tal vez era una botella de bruja. ¿No? Porque cuando la encontraron no sabía qué era y alguien dijo, puede ser una botella de bruja. Parecido también a cuando se encontró la escalera de bruja,
que les comentaba con Edward Taylor, él estaba en una subasta y Ujú. dijeron, aquí tenemos pues este artilugio mágico para hacer maleficios. Y alguien dijo, no, es una escalera de bruja y sirve para protección. Entonces fue cuando Edward Taylor dijo, la compro. Y pues bueno, Pero a ver, ya nos sí, fuimos para atrás, justamente ya les dimos el contexto, el famosísimo contexto. Entonces, ya saben más o menos un poquillo de la historia de la botella de bruja, de cómo empezó en sus orígenes contra las brujas y que después ya justamente adoptamos esta práctica, como bien mencionaba Farah, la reapropiamos para utilizarla dentro de nuestras prácticas. Como Farah mencionó, actualmente existen muchos tipos de botellas de brujas, siendo el original, pues la de protección. Tenemos vestigios, sí, pero ujú. dentro de la preparación tradicional, Farah, de la botella de bruja para protección, ¿qué se utilizaba? Yo tengo Pues entendido, no, tú sí, me dirás si yo estoy en lo incorrecto, pero en algunas se llegaban a utilizar, por ejemplo, clavos, alfileres, agujas, espinas, vidrios rotos, justamente cualquier elemento que fuera punzante, cortante, agresivo, justamente pues para que justamente atrapara eso. Inclusive llegué a ver que utilizaban cuerdas y hechas nudo justamente como para que la energía quedara ahí atrapada y quedara anudada. En otras he visto que se utiliza partes, por ejemplo, cabello, uñas o cosas de la persona que se protege. Y tradicionalmente, no sé si sea cierto esto, que se utilizaba orina. pues en las botellas de bruja que se han encontrado, Ujú, diré históricamente, sí, se han encontrado cosas punzocortantes, clavos, este, cabellos, pedazos de uña y como dices, ¿no? Orines. En las botellas, pero eso, digamos, era para alejar a la bruja, ¿no? ujú, Que aquí mi pregunta sería, ¿esas cosas eran de la bruja o de quién era? Lo que se encontraba dentro de la botella. Eso estaría bueno, ¿no? Porque no creo que, la verdad, no creo que pudieran recoger eso de una bruja. Entonces, si me lo preguntan a mí, yo dudo que hayan surtido efecto contra una bruja, porque si ujú, no eran partes de la bruja, está cañón que realmente le fuera como a llegar. ujú. Ahora, ¿para qué se usa la botella de bruja y qué es lo que contiene? Actualmente. Actualmente, la idea de una botella de bruja es hacer como una mini versión tuya. Ok. Si recuerdan, la mayoría de todos los trabajos mágicos y de todas las cosas mágicas que hacemos son como, yo siempre digo, es como hacer un microcosmos de lo Ujú, que queremos en nuestro macrocosmos, ¿no? Si yo quiero dinero, pues entonces hago rituales de dinero. ¿Qué hago? Pues pongo semillas, pongo moneditas, es decir, empiezo a traer eso que quiero. ujú, Entonces, una botella de bruja es justo para todas las cosas que te quieran hacer a ti, ujú, queden atrapadas en la botella. Por lo tanto, ¿cómo voy a hacer un mini-mí, por así decirlo? Pues con partes tuyas, pero voy a decir que puedas quitarte sin dolor. ok. ¿A qué voy con esto? El cabello no es que te los vayas a arrancar, sino de tu peine, pues quitas esos cabellos, en efecto los haces bolita y los echas. Este, saliva, uñas, no sé, yo por ejemplo, una vez tenía un alumno que se le había caído la costra. Le dije, pues la costra. No sea cosas tuyas que no te inflijan dolor. Ok. O sea, no te vas a cortar para llenar una botella de bruja con, pues, digo, no sé si Ujú, se puedan decir todas esas cosas en YouTube, pero bueno, imagínense, ¿no? Por ejemplo, las mujeres en su periodo también pueden usar todos esos flujos, digamos, todos los flujos que quieran se pueden meter en la botella de bruja. ok. Ahora, ¿para qué vamos a usar todas estas cuestiones punzocortantes? Incluso también se ponen hilos negros hechos igual nudos, alambres,
igual clavos, cachos de espejo o de vidrio. Yo, por ejemplo, una vez le pusimos espinas, porque como tengo un rosal, pues Ujú, espinas, todo aquello que se use pues para lastimar. ujú, También se pone en la botella de bruja. ¿Por qué? Porque la idea justamente es que todo lo que te quieran hacer a ti quede atrapado. ¿Cómo va a quedar atrapado? Pues con todas estas cosas que vamos echando. ujú. Ahora, esta se debe de enterrar. Ojo, Ok. en un lugar donde tú lo veas. O sea, no la vas a enterrar al jardín o al parque de la esquina. Entonces, pues yo siempre aconsejo que si la quieren enterrar en alguna planta, pues que sea una planta de protección o una planta con espinas. O sea, A mí como me una encanta, sábila o algo así la podría meter ahí. sí. A mí me Ok. encanta porque las rosas todo el mundo siempre las ve como, ay, wow, las rosas, el amor bien bonito. Pero oye, si alguien tiene una, Sí. si alguien ha tenido un rosal en casa, híjole, esas, o sea, de verdad, yo he tenido así espinas en la cabezota, Sí. así de yo ya casi veo una rosa y es, ah, Silvia, una rosa. Entonces también en plantas con espinas o en plantas de protección. ¿Por qué? Ujú. Porque se va a secar. Si ponen su botella de bruja en una planta X, la va a secar. Por eso siempre es en Ok. una de protección o algo. Si no tienen dónde, pues en una maceta. Si no tengo maceta, no tengo tierra, tengo gatos, no me dejan, no quiero que sepan o que alguien la escarbe o lo que sea. Entonces lo que pueden hacer es, diré, simular que está enterrada. ¿Cómo podemos hacer eso? Ok. Pues pueden poner la botella, por ejemplo, depende del tamaño, Ajá. pero por ejemplo, en un calcetín café, en una caja y en el closet, o abajo de la cama o donde quieran esconderla. Ojo, tiene que ir escondida. Porque nadie puede ver mi botella de bruja. En efecto, nadie puede ver tu botella de bruja. ¿Puedo hacer la botella de bruja de alguien? No. Esto sí es personal. Cada quien O- tiene que hacer su botella de bruja. ¿Por qué? Porque es tu esencia. ¿Y no podría yo agregar a lo mejor una protección familiar y darle ahí, ponerle las cosas de los miembros de mi familia que me cedan voluntariamente? Sí, pero en ese caso ya estamos hablando que sería más bien una botella de bruja como de protección para la familia. Ah, ok. Que sí, sí se puede mezclar, Ujú. eh, pero siempre es preferible que sea mejor como por cada miembro. Ok. Oye, Aunque y, siempre, ajá, a mí me encanta porque siempre hay como estas pequeñas entre líneas en la brujería. Uno como mamá, ahora sí que las mamás tienen el poder de hacer, por así decirlo, lo que quieran con sus hijos. Una mamá puede hacer botellas de bruja y puede hacer cosas por sus hijos. ¿Por qué? Pues diré porque son una parte de ella, ¿no? Porque luego me han tocado, oye, pero es que yo, mi hijo está chiquito o bla, bla, bla. Entonces, diré, una mamá sí puede hacer una botella de bruja para sus hijos, pero es importante que la persona sepa. ok, No, o sea, yo quiero hacer, como comentas, una botella de bruja para protección de la familia de las personas que viven en mi hogar. Sí necesitamos que la persona sepa, ok. o Pero, sea, el a ver, marido, el papá o quien sea. Sí. te voy a hacer las preguntas porque seguramente quien no sepa va a decir, bueno, ajá, a ver. Entonces yo reúno cosas, que tengan que ver como lo mencionabas, ¿no? Ujú. Lo que me vayan a hacer a mí, sí, voy a meter cosas que me protejan, causen daño, confundan o así a la energía o al daño que me quieran enviar. Los voy agregando. Hay ciertas cantidades, números o le echo hasta que mis ancestros me digan ya, mija. Aquí yo siempre digo depende de muchas cosas. Ok, En primera, depende del tamaño. ok. Yo, por ejemplo, para los talleres usaba unas pequeñas. Sobre todo, a mí me gustaban esas por la practicidad, Ujú, porque caben. No importa si hago una botella de 20 litros, a si hago una mini botella, ujú. es una botella de bruja, Ok, ¿no? Porque muchas veces el tamaño importa, en este caso, el tamaño que ustedes quieran. Cosas importantes que sí se deben de tomar en cuenta. ok. En primero, tiene que ser botella de vidrio.
No importa color, tamaño, marca, lo que sea. Eh, Tapa de corcho Ok. o un corcho de tapa. Ujú, Tradicionalmente se sellan con la cera de una vela. ujú. No importa el color, aunque yo casi siempre usaba una vela mientras hacía mi botella de bruja, ¿no? Ya saben, para transmutar y todo este rollo, y al final, con lo que quedaba, sellaba la botellita. Botella. Sí. Algunas personas, como dices, también le ponen yute o alguna cosa alrededor como para terminar de sellarla. Eh, ¿Puedo reusar la botella de bruja que ya usé? Sí, pero para ser sincera, la mayoría de veces, pues la botella se quiebra o le pasan cosas. Justo era mi segunda pregunta. Bueno, ok, agarro mi botellita, voy poniendo todos los elementos que mencionas, obviamente voy generando mi intención, porque ya sabemos que todo es con intención. Ok, sello mi botella, le pongo, ya sea que le ponga nomás el tapón así, o le ponga el yute, o le ponga la cera. Ya tengo mi botellita de bruja. Como dice Fara, ok, la voy a esconder, la voy a enterrar y demás. ¿Cómo sé que ya cumplió su función? ¿Y qué hago cuando ya cumplió ese cometido, esa botella? Normalmente decimos que hay que, dentro de la Wicca, Ujú, dejar pasar 3 meses. Ya saben, por esta cuestión, que el 3 es un número sagrado y todo este rollo. Entonces, a los 3 meses, ujú. yo saco mi botellita. No se trata solo de hacer la botella al entierro y ya jamás la voy a ver. No, sí hay que estar al pendiente de ella. ¿Por qué? Pueden pasarle montón de cosas, montón de Ok, cosas. Desde que se rompa la botella, que tal vez es como lo más común, que le salgan animales, que se honguee, que cualquier cosa que vean raro en la botella es pues de que algo está pasando, ok. pero de que cumplió su cometido, porque justamente toda esa energía o lo que sea, porque no siempre es, a fuerza te hicieron algo, simplemente pueden ser energías, este, Ya quedó contenida en la ya quedó botella. contenida. Ok, Exacto. Entonces, ¿qué hacemos? Pues, dirá dependiendo del tamaño, porque hay personas que al water. ¡Woohoo! ok, Yo soy más de la idea de, pues lo que se puede ir al water por el water, pero también, ya saben, cuando hacemos cierto tipo de, pues, trabajos mágicos, ¿no? De protección, etcétera, etcétera, que los tenemos que dejar en un bote de basura, gente, no dejen las cosas en la calle, por favor. Eh, en un bote de basura lejos de tu casa, un lugar donde no vayas a regresar nunca jamás en la vida, que lo tiras y te volteas literal así como de bye, pueden hacer lo mismo con estos objetos. ok, Realmente nada de lo que usamos se puede reutilizar más que la botella, si es que sigue en buenas condiciones. Pero ok, esta botella solo puede ser usada para lo mismo, para hacer otra botella de bruja. ok. Porque Tips, luego me han dicho, que eh, así como, "Oye, ¿y puedo usar la botella para otra?" No, o sea, si quieres reutilizar esa botella, tiene que ser igual para tu botella de bruja. No hay de otra. ok. Para los que lo van a echar en el inodoro, este es consejillo que me dio una de mis profes. Justamente ustedes echan eso y ella nos decía que le bajen 3 veces, Mm, 3 veces al baño. Igual en la primera descarga le puedes echar eso y un puñado de sal. Ahí le puedes poner un buena puñadito idea. de sal para que se limpie, pero que justamente le bajes a la palanca 3 veces, como para que se vaya todo y tapes ya que le bajaste 3 veces, bajas la tapa y pues ya, ¿no? Ese consejillo ahí me dio mi profe. Otro a lo mejor, si la botella está rota por cuestión energética y también de salud.
utilicen una bolsa o guantes si se les rompió. Sí. ¿Por qué? Porque igual, supongamos que atrapó algo y ustedes lo tocan con sus manitas, pues ya, valió. O por el otro lado, como se le pone mucha cosa ahí, mucha cosa, plantas y todo, ahí se hace un desbarajuste, como dice, se puede honguear, le pueden salir cosas. Entonces, si se rompe la botella o ustedes la abren o lo que sea, el que ustedes estén manipulando con sus Ujú. manitas tampoco es saludable. Entonces, utilicen guantes o si no tienen guantes con una bolsita, con unas bolsitas para que lo manipulen y no les pase nada. Exactamente. Justo estaba viendo que varios, bueno, no varios museos, el Museo Arqueológico de Londres Ujú. justo ha encontrado varias botellas de bruja, o más bien yo creo que como ya saben, ay sí, ya Sí. saben qué son, han estado haciendo varios descubrimientos. Me sorprende porque hay uno que le llaman la Witch Bottle de Holloway, que se encontraron en el suelo de una casa del siglo XVIII, un recipiente cerámico sellado que contenía alrededor de 60 alfileres de cobre doblados, clavos y un fragmento de madera o hueso. O Ah, sea, sí para es que no vean que, cierto. sí, para que no vean que les estamos, digo, no necesitan echarle tantísimos clavos. Oye, Recuerden, y a la sí. botella, además de los elementos tradicionales que tú dijiste, ¿le puedo poner plantas, ya sea de protección, de estierro, ese tipo de cosas? ¿Le puedo poner plantas o algún mineral, una turmalina, una obsidiana, algo así o con lo tradicional? Normalmente lo que se ponen son cosas que se reflejen, porque justo lo que quieres es reflejar o retornar lo que te están lo que te están mandando. Yo Ujú, no aconsejaría poner cuarzos a menos de que fuera una hematita por esta cuestión como medio de reflejo. ujú, ¿Alguna cuarzo negro u obsidiana ujú. o un cuarzo cristal? Ok, Sería como lo que yo le pondría. Si ok, a ti te nace, yo siempre soy de la idea, bueno, si tú sientes la necesidad de ponerle algo porque te nació en ese momento el impulso, hazlo. ok. No, realmente voy a decir, son también muy, pues depende de la persona, ¿no? Bien o mal es tu reflejo. En cuanto a plantas, yo ahí aconsejaría no ponerlas, porque al ponerlas, por ejemplo, si son frescas, obvio se van a honguear. Entonces no vas a saber si realmente la botella de bruja funcionó o no, o fue un algo que pasó por las plantitas. Entonces yo aconsejaría no poner plantitas. Este, a veces también les ponen tierra. Tierra, ojo, de tu jardín, no tierra de ningún otro lado. Recuerden, al menos dentro de la práctica Wicca, nosotros no hacemos ningún tipo de sacrificio, por eso les dije que si le vas a poner algún fluido tuyo que sea sin causarte dolor, entonces obvio, pues tampoco vamos a usar el de ningún otro ser viviente. A ver, si ustedes son de otra práctica, o sea, la botella de la bruja se puede utilizar en diferentes prácticas. Como Farah Ujú. menciona, ella está hablando desde el punto de vista de una sacerdotisa wicana. Pero si ustedes no son wicanos, si ustedes tienen otra práctica, pónganos sus recetas aquí en los comentarios, sus preparaciones de botella de bruja. Ojo, ojo, que no contengan cosas que justamente que YouTube nos vaya a censurar por las palabras que pongan. Entonces también estaría padre que compartieran sus preparados desde otras tradiciones. Pueden poner, no sé, yo soy Yoruba. Y desde la tradición Yoruba, las hacemos así y así. O yo soy Asatru. Y desde la tradición Asatru la hacemos así y así. Porque a lo mejor podemos tomar ideas. A mí es lo que me encanta, ¿no? Ir como mezclando porque justamente preguntaba porque yo la forma en la que la hubiera hecho es no poner ningún fluido, pero si plantas secas que sean, es que iba a decir, plantas que causen daño, confusión
o que sean estas plantas que tienen propiedades marciales. ¿A qué me refiero con propiedades marciales? Eh, que sean como abrasivas, que tengan pelitos, que sean incómodas, ¿no? Entonces, a lo mejor en mi cabeza, yo secaría estas plantas y las pondría todas juntas justamente para que la energía personal que me mandara, a lo mejor que la bruja esté confundida, a lo mejor que la bruja podría ser. Entonces, me encantaría justamente que lo pusieran en la caja de comentarios como para compartir. Igual, busquen, yo pensaría, ¿verdad? Yo pensaría plantas de destierro, plantas de destierro Ujú, y agregarlas. Ahí yo no le pondría líquidos por lo que dice Fara, porque se honguearía, entonces ya no sé. Pero si las pongo en seco, entonces a ujú. lo mejor sí podría estar monitoreando lo que está pasando con la botellita. Mm. Fíjate, nunca se me había ocurrido hacer una botella en seco, pero Mm, sí, tiene mucha lógica. Ahí le podríamos poner justamente las Ujú, plantas que son de destierro. ujú. Ahí pues ya ustedes investiguen, hay unas más agresivas que otras. Incluso hasta ajitos. Ajitos, chiles, Sí, sí, semillas, todo este rollo. Uy, jaja. chile cola de rata, Dame. el chiltepín, ahí le ponemos chiltepines, cómo no, su pimientón, inclusive por ahí plantas que confunden, aguas. Si van a manipular plantas que son un poquillo toxiconas y ustedes no le Guantecitos saben, también. con Ujú. guantes, para que no vayan a estar, no les vaya a dar ¿ok? Fíjate que en ese aspecto, la ortiga, que es como muy común y que se ha puesto muy de moda para el cabello, y la gente no sabe que causa urticaria. Entonces, en efecto, si quieren usar plantitas, primero investíguenle, no vayan a terminar siendo ustedes los perjudicados en vez de ser los beneficiados. Te digo, esta es la botella de bruja como original, Ujú, tradicional. sí. Este, en cuanto a qué día es mejor hacerla, yo siempre digo que ya lo hemos dicho en otros programas, Eli, esta cuestión de uno puede trabajar en todas las fases lunares, la cuestión es la intención, porque todo el mundo va a decir, ¡ay, en luna llena! Habrá personas que les funcione, pero puede ser que en algún momento, ¿sabes? Sea como de, o sea, necesito hacer una botella de bruja, ahorita en este preciso Ya. momento, ajá. Entonces, no hay problema en ese aspecto. Algunas chicas, por ejemplo, se esperan, ahora sí que a que Andrés las visite ese mes. También está cool, está bien, o sea, yo siempre digo, entre más cosas le puedan poner de ustedes, con esto Ujú. me refiero a todo lo que se les pueda ocurrir, imaginar, deseen, lo pueden poner. La cuestión es hacer esta versión de ustedes. Fíjate que eso me gusta porque nos diste como la tradicional y aquí yo ya me estoy y se le pongo esto, y se le pongo esto. Es lo que me encanta de justamente de la magia porque tienes la base, tienes, Sí. entiendes la lógica, primero entiendes la lógica de lo que estás haciendo y cuando entiendes la lógica y tienes la base, justamente ahí ya puedes decir, y si le pongo esto, y si le agrego aquello, y justamente ya lo personalizas y es algo que me gusta mucho. Yo siento que eso es como de las cosas que más me cautivó de todo este camino espiritual, que es mucho a lo que a ti te nazca, como a ti te sienta, lo que a ti pues sí, la intuición te llegue, ¿no? Por eso fue que después de esta botella original fueron surgiendo varias. Yo, por ejemplo, Ok. cuando empecé con el taller, dije, pues no voy a hacerles que hagan una sola botella que además ni pueden terminarla aquí, ¿no? O sea, aquí nada más le ponemos unas cuantas cositas y llévensela a la casa. Entonces dije, bueno, pues vamos a hacer una botella de abundancia y prosperidad, una de salud, una de amor, porque siempre es como ¿no? Y transmutación y la de protección. Entonces, justo lo que hacíamos, yo les decía, hay como dos variables. Las botellitas, las otras botellitas, para mí son más como visuales. Yo, por Mm, ejemplo, a la botellita de abundancia y prosperidad, hasta le ponemos brillantina y lentejuela, ¿no? Porque la cuestión era ujú.
todo esto que brillara. Sí, perdón, Y Eli, ibas a aparte, decir no, algo. no, no, no. O sea, sí, yo te interrumpí, perdóname, pero aparte, no, no, miren, las mamás latinas que dicen, no, 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 esas cosas, tienen una en su casa. Ahí hay una botella de bruja en su casa. Usted vaya a la cocina de su tía, su abuelita, su mamá, y si ustedes ven una botellita de decoración que me la regalaron, que tiene un chorro de semillas, que tiene que el de este, que las ponen de decoración en las cocinas. Sí, totalmente. O no sé si recuerdas, una vez también se puso de moda hace unos años estas botellas como de, no sé, diré, yo recuerdo de cítricos y haber visto de chiles, pero como en Ah, sí, conserva. como en Pero eran, conserva. pero eran, o sea, de decoración, todas bonitas. Bueno, yo las veía, yo decía, wow, o sea, esto es una botella de bruja moderna, este, visual, y también está bien, ¿no? O sea, realmente la única que se debe, pues, de esconder o de proteger es la botella de bruja original. Y ojo, dentro de la magia y la brujería hay, pues, sus recomendaciones. Ok, ¿cuáles son? Yo diré, recomiendo, porque ahora con todo esto de las redes, la gente siempre anda publicando, ah, el ritual que hice, el hechizo que hice, la poción que Sí. hice. Gente, yo les aconsejo que si hacen una botella de bruja, no lo digan, no anden por la vida diciendo, tengo mi botella de bruja, y tampoco le estén enseñando. ¿Por qué? Porque, pues, hay personas que son bien chirindongas. Y entonces, si yo sé que tú tienes tu botella, ya sé cómo es, ya sé dónde la tienes, pues fácilmente puedo pasar de ella y que lo que te quiera hacer realmente te llegue a ti y no a tu botellita. Por Ujú. eso siempre se aconseja, pues que no ande uno ahí por la vida diciendo, ah, aquí está mi botellita, mírenla, ¿no? Entonces, ese sería mi consejo. Si la van a hacer, pues no lo digan, no hay necesidad de que le enseñen y que le tomen fotito, es para Esténse al ustedes. pendiente, ¿no? O sea, como mencionabas, hay que estar al pendiente de cómo va Sí, evolucionando la botella. exacto. A diferencia de las otras botellitas que quieran hacer. No, yo, por ejemplo, ya lo he comentado, yo siempre que voy a viajar hago mi botella de bruja especial para viajes, incluso en otros programitas que ya hemos hecho de amor y todo esto, siempre les digo una botellita de bruja, porque a mí me encanta, se me hace algo como muy visible, muy bonito, que puedo tener en algún lugar y lo puedo estar viendo, porque también esa es como la cuestión con la magia, ¿no? El estar, no solo se trata de voy a hacer un, no sé, algo de prosperidad, lo hago, lo guardo y ya jamás me voy a acordar y nunca voy a estar viendo que quería un trabajo nuevo o que estaba ahorrando para un carro, ¿no? En cambio, si tengo mi botellita en mi lugar de trabajo o, por ejemplo, la botellita de amor, se acostumbra a tenerla en tu cuarto. ¿Qué le van a poner estas botellitas? Por ejemplo, la de salud puede ser de salud en general y ahí sí, esta sí va sobre todo con hierbitas dirá relacionadas con salud. Sí. Si se va a hacer en específico para una persona que tiene un padecimiento, lo ideal es que la botella esté en contacto con esta persona. Ojo, no es necesario que la persona la haga, pero sí que esté en contacto. Puede ser como, pues no sé, que esté en contacto con la botella o ya cuando la terminemos, pues dársela. Y aquí mi consejo también sería que las hierbas que pongamos sean hierbas que están relacionados con el padecimiento de esa persona. Ok. Si voy a hacer la de prosperidad y abundancia, pues incluso puedo poner billetitos, puedo poner moneditas, puedo poner... em, esto también se me olvidó decir. Otro detalle dentro de la botella de bruja es que nos cueste trabajo poner las cosas por la boquilla. Por lo tanto, una botella de bruja, por lo general, son de estas que tienen la boquilla. Miren, ahí está. Delgadita, así Voy a chiquita. usar como ejemplo esta, ¿no? Que tengan justo una boquilla más delgadita que el resto de la botella, porque sí, en efecto, gente, nos tiene que costar trabajo poner las cosas. Ingenio, el ir echando ahí, no se trata solo de, es decir, no ¡Pum! puedo usar una botella de café o de mayonesa que ya lavé.
para esto no, tal vez para otro tipo de cosas sí, pero para una botella de bruja, pues no, sí se necesita que tenga una boquilla más chiquita. Mi- ¿Sí? Ok, mira, 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 mira. Qué interesante. También se me ocurre, este, porque esto lo he hecho con otros pequeños rituales y me ha funcionado muy bien. Lo que mencionabas justamente de tenerlo como salvo la botella de protección, pero las otras sí como un recordatorio Ujú, constante. Si ustedes celebran lunaciones esbats o celebran sabbats, saquen su botella y en sus rituales pónganla en su altar, pónganle a lo mejor una velita para reforzar lo que ustedes están haciendo. Entonces se pueden ujú. hacer ese hábito si no la están viendo constantemente en un sitio y ustedes celebran ya sea sabbats o esbats, a lo mejor entonces ahí sí la sacan para estar cargando y reforzando sus botellitas con el propósito que ustedes le hayan dado. Eso me agrada y me parece muy lógico y una muy buena manera de estar checando constantemente la botellita. Y cargándola justamente con la Sí, energía. totalmente, totalmente. Y digo, como ven, en la actualidad podemos hacer botellas de cualquier cosa, ¿no? Como yo les decía, yo si voy a viajar, hago una botella por el viaje o el plan que tenga. Ahora, estas botellas obviamente también van a cumplir una función. Es Sí. decir, si voy a hacer una botella de bruja para un trabajo nuevo. Cuando Mm, tengo mi trabajo, justamente tengo que, pues, deshacerme de la botellita, que es ok. de la misma manera, ¿no? Si uso, por ejemplo, para este tipo de cuestiones de abundancia, prosperidad y cuestiones riquezas y economía, pues usamos semillas. Ujú. Como no la llenamos con ningún fluido ni ningún líquido, pues podemos regresarlas justamente a la tierra, ¿no? Porque Sí, no también la se vayan pueden a tirar llenar al con bote de hierba. la No, basura, porque mm, mm, justamente, o sea, todo se va a ir al traste. exacto. Podemos también ponerles a estas sí, pues cuarzos, ¿no? Porque hay cuarzos, pues, para el dinero, para el amor, para la salud. Entonces, realmente todo lo que sea esté relacionado, lo podemos poner. Plantas, hierbas, semillas, em, peticiones, ¿no? Podemos escribir y meter nuestra petición. Por ejemplo, para el amor, cosas, si tienen pareja, porque depende, ¿no? Ya sabemos, Ujú, si son en pareja, si es amor familiar, si es amor propio, podemos poner cosas relacionadas con las personas. ujú, Un ejemplo, mi pareja y yo nos enamoramos, yo qué sé, ¿no? Nuestro primer beso fue en un zoológico cuando veíamos unos elefantitos, por lo tanto, los elefantitos son nuestro animal amoroso. ujú. Ah, pues le pones ahí unos dijes de elefantito o unas cosas de elefantito. No son Inclusive cosas. podrían hacerla Ujú. juntos, ¿no? Estaría Sí, lindísimo que la eso se ve hicieran súper bonito, juntos. porque igual pueden hacer sus peticiones de para qué le están haciendo, para que su amor sea más fuerte, protección en el amor, cualquier Ujú. cosa, y eso también es súper bonito, no Sí, como para que lo comentas, el poder protejan compartir. de soy fan de su relación. Incluso yo diría en esas botellitas de corazón, miren, Uy, sí, estaría increíble en esas botellitas de corazón, como bien mencionas. y es algo súper padre que pueden hacer con su pareja, que es una cuestión que también están haciendo para, pues, fortalecer la relación. Y también yo creo que es padre, sobre todo si tienen parejas que tal vez no compartan esta misma tradición que ustedes, pero lo acepten, ¿no? Entonces puede ser muy padre que conozcan un poco de lo que estamos haciendo, ¿no? Como, mira, así de, te invito un rato a mi mundo para que hagamos algo en conjunto que nos beneficie a los dos. Sí, y es una actividad bonita y es una actividad que pueden compartir. Ay, me encanta la idea, me encanta la idea. Pero como siempre, ya se nos acabó el programa. Ya así de rápido. Miren, yo llegué cansadísima, cansadísima y me fui así como con la energía justamente de compartir estos temas y justamente cuando uno empieza a hablar y te empiezas a imaginar y esto y aquello y le agrego y tarararara, ya el cansancio se me fue. Probablemente al ratito me regrese, pero ahorita en este momento, gracias a ustedes y estar grabando el programa, miren, mi energía quedó De hecho, ¿sabes? Yo me quedé así con ganas de voy a hacer una botella. increíble, sería increíble.
exacto. Y pues igual yo les los invito a que si justamente hacen botellas, nos puedan compartir de qué la hicieron, para qué la hicieron, si les nació ponerle algo, ¿no? Por ejemplo, yo para las del amor, siempre que les digo, oigan, no se les olvide meter la flor del amor y todos en automático me dicen, ¡Cela, les pusimos rosas! Y yo así, no, recuerden que la flor histórica que se usaba para cuestiones relacionadas con el amor era nada más y nada menos que la lavanda. Así es que ¡Hala! acá otro tip que les doy. Ujú. Ay, bueno, sí, porque trae calma. Ah, pues sí va. Y también influye mucho el color de la rosa. Mucho, mucho influye también. Si quieren así amor bonito, romántico, si ustedes le quieren poner rositas, pues una rosa rosa. Si quieren así Ujú. más la cuestión más lujuriosona, pues ya le agregan a lo mejor rosa, pimienta, canela, clavo, todas estas cosas como, sobre todo especias que son como picantes, ginseng, jengibre, todo eso así como porque, de Sí, frente chile no, chiquito. gente, chile no. Depende, porque luego dicen que también son afrodisíacos. Ay, híjole, pero yo digo que depende, ¿no? Porque luego hay unos que terminas en el baño por lo picoso, entonces no creo que quieran ese tipo de Ay, yo cosas, estaba pero pensando en otra cosa, de que terminas en el baño. Ay, no, ya, 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 ya. Esto parece, ya me estoy yendo y esto parece como el de mitología erótica. sí, justo te iba a decir, ya hace falta una parte 2, yo creo. Yo creo, ¿eh? Yo creo. Pues es que ya viene Beltén. Ahí está, parte Beltén, y 2 ahí para es de... Beltrán. Ahí sí les vamos a dar consejos de, de cómo usar sus chiles Ay, sí. para un beneficio. Deberíamos de traer a alguien de magia roja. Uf, uy. Y creo que tú y yo ya sabemos a quién. Sí, 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 por supuesto. Pero ya, nos Eso, estamos sí. extendiendo. Y ya ven cómo empezamos hablando de Botella de Brujas y ahora terminamos hablándoles de un próximo capítulo para Beltane. Pero espero que les haya gustado mucho, les haya interesado, que se pongan a hacer manualidades brujerosas aquí con su amiga, ay sí, la Leyalitas. Eh, y les recuerdo también de nuevo que se suscriban, que le pongan a la campanita, que nos sigan en todas nuestras redes sociales porque siempre estamos publicando cosas distintas. Em, yo tengo dos redes sociales, una más enfocada a lo brujeresco, otra más enfocada a mi vida multifacética, así como Hannah Montana, lo mejor de los dos mundos. Y pues me encantó estar en este programita con ustedes. Yo soy Fara y me despido por el día de hoy. Yo soy Eileen y nos vemos la próxima semana aquí con sus brujitas de confianza. Ya saben, si hacen alguna de las cosillas ahí, etiquétenos, coméntenos, pero sobre todo dejen sus recetas aquí en la caja de comentarios para que los demás puedan conocer otras formas de practicar, otras formas, pues de hacer el mismo encantamiento, la misma actividad, pero desde diferentes tradiciones. Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo aquí con sus brujitas de confianza.